Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes en esta actividad en Valparaíso, Chile. Es para mí un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Leemos en la Biblia las palabras de San Pablo en Hebreos capítulo 9, versos 18 en adelante, donde dice: de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y a todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les verán. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Tomado del verso 22 de este capítulo 9 de Hebreos, que dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Nuestro tema es la expiación. Sin expiación no hay reconciliación con Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Desde que el ser humano pecó en el huerto del Edén, el ser humano cayó de la vida eterna, perdió la vida eterna. Por eso se hizo mortal el ser humano cuando pecó en el huerto del Edén. Dios había dicho a Adán que el día que comiera del árbol de ciencia del bien y del mal, ese día moriría. O sea que moriría a la vida eterna. Luego le quedó solamente una vida temporal que se le acabó a los 930 años. Y en la actualidad a los seres humanos se les acaba la mayoría antes de los 100 años. O sea que el ser humano cada día dura menos años.
Ahora encontramos que todo ser humano que viene a este planeta Tierra puede obtener la reconciliación con Dios y obtener la salvación y vida eterna y entrar al programa de la vida eterna y así ser reconciliado con Dios y ser redimida la persona y ser restaurada a la vida eterna. O sea que el ser humano, estando en esta tierra, tiene esa oportunidad. Cristo dijo en San Mateo capítulo 16, versos 26 en adelante: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso es lo que Cristo ha dicho en San Mateo capítulo 16. Por lo tanto, todo ser humano necesita ser reconciliado con Dios y al vivir en este planeta Tierra tiene la oportunidad de ser reconciliado con Dios para vivir eternamente con Dios en su reino, reino del cual Jesucristo es el Rey. Ese reino estará establecido en este planeta Tierra y vivirán en ese reino eterno toda persona que ha sido reconciliada con Dios por medio del sacrificio de la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, todo ser humano que desea vivir eternamente necesita a Jesucristo, porque Jesucristo es la expiación por el pecado del ser humano. Así como en el Antiguo Testamento el pueblo hebreo sacrificaba un macho cabrío por el pecado del pueblo, y eso lo hacía el día 10 del mes séptimo de cada año. En Levítico capítulo 23, verso 26 en adelante, dice Dios a Moisés: También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. En el Antiguo Testamento, este sacrificio por el pecado que se realizaba era tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, en lo que llegaba el sacrificio perfecto de Jesucristo como la expiación por nuestros pecados, Dios estableció al pueblo hebreo ese sacrificio de la expiación por el pecado el día 10 del mes séptimo de cada año. Y toda persona que en ese día no se afligía por haber pecado contra Dios y no pedía perdón a Dios por sus pecados y no se acercaba a Dios en ese día, no era reconciliado con Dios y por consiguiente perdía el derecho a vivir un año más. Pero toda persona que se acercaba a Dios y le pedía perdón a Dios por sus pecados, la persona quedaba perdonada, Dios la perdonaba y era cubierta con la sangre de la expiación y quedaba reconciliada con Dios por un año más. Cada año tenían que
realizar ese sacrificio de la expiación por el pecado, porque los animales no tienen alma y por consiguiente no son perfectos, y por consiguiente la sangre de los animales no es perfecta, y el espíritu de los animales no puede venir a los creyentes que ofrecían esos sacrificios por el pecado. Pero aquel sacrificio por el pecado que realizaba en medio del pueblo hebreo el día 10 del mes séptimo de cada año representaba el sacrificio que Jesucristo realizaría en su primera venida. Y ahora, en el Antiguo Testamento era el pueblo hebreo el que tenía el privilegio de tener el sacrificio por el pecado, y luego los que se convertían a la religión hebrea de entre los gentiles. Pero vean, ahora con el sacrificio por el pecado realizado por Cristo en la cruz del Calvario, tanto hebreos como gentiles tienen la oportunidad de acercarse a Dios a través de Jesucristo, pidiéndole perdón a Cristo por sus pecados, y Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona obtiene el nuevo nacimiento. Nace en el reino de Dios como un hijo o una hija de Dios. Por eso fue que Cristo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, verso 1 al 6, le habló a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento cuando le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puede entender. Y Nicodemo le dice: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? Cristo le dice: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Por lo tanto, toda persona necesita nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Necesita escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y recibir a Cristo como su Salvador, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo le bautiza con Espíritu Santo y fuego, y ha nacido en el reino de Dios, en el reino de Cristo, una persona, un bebé, un creyente en Cristo, y por consiguiente ha entrado al reino de Dios una persona, un creyente en Cristo. Esa es la forma para entrar al reino de Dios. Esa es la forma para obtener el nuevo nacimiento. Es por medio de la expiación por el pecado que Cristo realizó en la cruz del Calvario, sacrificio con el cual obtenemos el perdón de nuestros pecados y somos limpios con la sangre de Cristo de todo pecado, y somos bautizados en agua en su nombre, y Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego, y obtenemos el nuevo nacimiento. Nacemos en el reino de Cristo, nacemos a una nueva vida. ¿A qué vida? A la vida eterna, la cual perdió Adán y Eva en el huerto del Edén cuando pecaron contra Dios. Y ahora encontramos que todo ser humano que viene a este planeta Tierra nace ya con el problema de que no tiene vida eterna, sino una vida temporal. No nace a la vida eterna, sino que nace a una vida temporal, que a la mayoría de las personas le dura menos de 100 años. Pero estando en estos cuerpos mortales y con una vida temporal, tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios por medio del sacrificio por el pecado, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y así recibir a Cristo como nuestro Salvador, como nuestra expiación por el pecado, y ser reconciliados con Dios
y ser restaurados a la vida eterna. Es a la vida eterna que nacen las personas creyentes en Cristo, que luego son bautizados en agua en su nombre, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y esa persona ya ha recibido vida eterna, ha recibido el nuevo nacimiento y ha recibido un cuerpo angelical de la sexta dimensión. La sexta dimensión es el paraíso, y ese espíritu o cuerpo angelical que ha recibido es de esa dimensión de los ángeles, es de la misma clase de cuerpo angelical de Jesucristo, que en el Antiguo Testamento era llamado el ángel de Jehová o ángel del pacto. Y ahora se comienza en el campo espiritual con la vida eterna. Y luego que el ser humano ha pasado esa etapa espiritual donde ha obtenido el nuevo nacimiento y ha nacido en el reino de Cristo y ya tiene vida eterna su alma y ha recibido un cuerpo angelical de la sexta dimensión, luego le falta el cuerpo físico eterno, el cual Cristo dará a todos los creyentes en él en el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá. Cristo, hablando en San Juan capítulo 5 y capítulo 6, nos dice algo aquí muy importante. Vamos a ver el capítulo 5, verso 24 en adelante, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora, vean ustedes, es creyendo en la palabra de Jesucristo y reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, enviado de Dios, del Padre, a este planeta Tierra para llevar a cabo la obra de redención, de expiación en la cruz del Calvario, es que la persona obtiene la vida eterna. También en el capítulo 6, versos 38, 39 en adelante de San Juan, dice Cristo: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y también en el capítulo 11 de San Juan, Cristo hablando a Marta, la hermana de Lázaro, la cual estaba allí frente a Cristo. Cristo había venido para resucitar a Lázaro. Lázaro ya llevaba 4 días de haber muerto y ya estaba sepultado. Vean, Cristo le dice a Marta en el capítulo 11, verso 23 en adelante de San Juan: Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Ven? Cristo había enseñado que todos los creyentes en Él los resucitaría en el día postrero. Pero ahora Cristo va a mostrar, con la resurrección de Lázaro, va a mostrar que Él tiene el poder para resucitar a todos los creyentes en Él en el día postrero. Por lo tanto, Lázaro va a ser el tipo y figura de todos los creyentes en Cristo que han muerto y los que mueran en este tiempo, los cuales van a ser resucitados en este tiempo final por nuestro amado Señor Jesucristo. Por lo tanto, Cristo va a mostrar que Él tiene el poder para resucitar a todos los creyentes en Él que mueran físicamente. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y nosotros lo creemos también. Amén. También creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo para morir por nosotros en la cruz del Calvario y llevar a cabo la obra de expiación en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para nosotros ser reconciliados con Dios. No hay otra forma para ser reconciliados con Dios a menos que no sea a través de la expiación de Cristo en la cruz del Calvario, porque sin sangre no se hace expiación. Sin la sangre de Cristo no hay expiación para el ser humano, para poder expiar los pecados del ser humano y el ser humano ser limpio de todo pecado con la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, ya la obra de expiación para reconciliar al pueblo con Dios, que se hacía en el Antiguo Testamento en medio del pueblo hebreo, ya eso fue cumplido en Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, ya no se necesitan sacrificar animalitos por el pecado del ser humano, porque Jesucristo, el Cordero de Dios, es nuestra Pascua, el cual fue sacrificado en la cruz del Calvario. Y Él también es el macho cabrío de la expiación, que fue sacrificado en la cruz del Calvario. Y Él es el macho cabrío también que era dejado vivo, sobre el cual el sumo sacerdote confesaba los pecados del pueblo. Por lo tanto, en Jesucristo se cumplieron todos esos tipos y figuras del Antiguo Testamento, y ahora, con un solo sacrificio, Cristo perdona nuestros pecados y con su sangre nos limpia de todo pecado y nos reconcilia con Dios. Y esa obra de expiación está al alcance de todo ser humano, de hebreos y de gentiles también. Para el ser humano poder ser reconciliado así con Dios, sabiendo que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no pueden ser remitidos los pecados del ser humano, entonces necesitamos la sangre de la expiación y no la sangre de la expiación de un animalito como en el Antiguo Testamento, sino la sangre de un hombre, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es nuestra expiación. Él es el que murió por todos nosotros, llevando nuestros pecados. Él vino para ese propósito a la tierra. Y ya eso estaba predestinado, destinado por Dios. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Vean, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 en adelante, nos dice San Pedro la forma en que nosotros hemos sido rescatados. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo estaba destinado Cristo para morir por nosotros? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor a nosotros fue manifestado Cristo en la tierra en carne humana y murió por nosotros en la cruz del Calvario para expiar nuestros pecados, con su sangre limpiarnos de todo pecado y reconciliarnos con Dios. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por lo tanto, todo ser humano necesita la sangre que redime al ser humano, y solamente hay una: es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador.
Sin esa sangre, ninguna persona puede obtener el perdón de sus pecados y no puede ser limpio de todo pecado y no puede ser reconciliado con Dios. Pero toda persona que recibe a Cristo como su Salvador es perdonado y es limpiado de todo pecado con la sangre de Cristo y es reconciliado con Dios. Cristo, antes de ascender al cielo, ya resucitado, dijo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Toda persona que quiere ser salva y vivir eternamente con Cristo en su reino necesita escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y recibir a Cristo como su Salvador. Con la predicación del Evangelio de Cristo, la persona escucha el misterio de la primera venida de Cristo y el misterio de su muerte en la cruz del Calvario, lo cual fue para nuestra redención, para redimirnos. Él es nuestra expiación, para con su sangre limpiarnos de todo pecado y reconciliarnos con Dios. Él pagó el precio de nuestra redención. Él murió por nuestros pecados. Él tomó nuestros pecados y murió en la cruz del Calvario. Nuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida. Por esa causa, ustedes están aquí en esta ocasión. Y ustedes que escuchan a través de la televisión también. Porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora encontramos que la persona escucha la predicación del Evangelio de Cristo, y eso es escuchar la voz de Cristo. Y recibe a Cristo como su Salvador. Cristo lo recibe, lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Y el ministro bautiza a la persona en agua en el nombre del Señor Jesucristo, porque en el bautismo en agua es que la persona se identifica con Cristo en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso el bautismo en agua para la persona también significa que la persona ha muerto al mundo, ha sido sepultado cuando el ministro lo sumergió en las aguas y ha sido resucitado cuando el ministro lo levantó de las aguas. Todo eso está tipificado en el bautismo en agua. Por eso es tan importante ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, todos los que reciben a Cristo como su Salvador personal. Dice la Escritura que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La persona recibirá a Cristo, invoca el nombre del Señor, recibiéndolo como su Salvador, clama a Cristo que salve su alma, y luego el ministro, cuando bautiza a la persona en agua, invoca sobre la persona el nombre del Señor Jesucristo, diciendo: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo, y sumerge a la persona. Esas son las últimas palabras que escucha la persona cuando es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Dios ha hecho a Cristo, a Jesús, Señor y Cristo. Por eso llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo, porque
por cuanto en Jesús habitó la plenitud de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo estaba en la persona de Jesús. Por eso Cristo decía que no hacía nada de sí mismo, sino que el Padre que moraba en él era el que hacía las obras. Y él tampoco hablaba nada de sí mismo, sino que como escuchaba al Padre hablar, así era que él hablaba. Por lo tanto, era Dios en Jesucristo, manifestado en carne humana, para llevar a cabo la obra de redención con el cuerpo físico de Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario. También San Pedro en el capítulo 4, verso 12 del libro de los Hechos, predicando su segundo mensaje, dice que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Ninguna persona se puede salvar a sí misma. Necesita un Salvador, un Redentor, uno que salve su alma. Y ese único Salvador se llama Señor Jesucristo. Toda persona necesita a Jesucristo para obtener el perdón de sus pecados, ser limpio de todo pecado con la sangre de Cristo, ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y recibir el Espíritu Santo de parte de Cristo y obtener el nuevo nacimiento. Y así nacer en el reino de Cristo a la vida eterna. Y así asegurar su futuro eterno en la vida eterna con Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, toda persona necesita confirmar su lugar en la vida eterna, en donde al recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtiene el nuevo nacimiento. Nace en el reino de Cristo, nace a la vida eterna. Por lo tanto, toda persona para vivir eternamente necesita nacer a y en la vida eterna, en el reino de Jesucristo nuestro Salvador. Así como para usted poder vivir en esta tierra, a esta vida terrenal y temporal a la cual hemos nacido, necesitamos nacer en esta tierra. Y por eso estamos aquí, porque nacimos en esta tierra a través de nuestros padres terrenales. Y para vivir eternamente, usted necesita nacer en la vida eterna, en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Nacer del agua y del Espíritu. Nacer de la predicación del Evangelio de Cristo al creer en Cristo como su Salvador y del Espíritu Santo al recibir el Espíritu Santo de parte de Jesucristo, luego que es bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, vean lo que San Pedro dijo en el libro de los Hechos, capítulo 12, versos 36 en adelante, 36 al 41, en su primer mensaje que predicó el día de Pentecostés, lleno ya del Espíritu Santo. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. O sea que la generación que vive en esta tierra
con vida temporal es una generación que está con pecado y por eso es llamada una generación perversa. Cristo le llamó una generación mala y adúltera porque es una generación pecadora y necesita cada persona a Cristo para que Cristo perdone sus pecados y así la persona escape de la condenación, escape del juicio final y de la segunda muerte, que es el lago de fuego. Para escapar del juicio final y de la condenación y del lago de fuego, en donde el ser humano será echado y destruido, todo aquel que no haya recibido a Cristo como su Salvador. Para escapar de esa condenación hay que recibir a Cristo como nuestro Salvador. Sigue diciendo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas querían vivir eternamente y querían obtener el perdón de sus pecados y recibieron a Cristo como su Salvador, recibieron el perdón de sus pecados, fueron limpios con la sangre de Cristo y fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautizó con Espíritu Santo y fuego y nacieron en el reino de Cristo y fueron añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo, porque los miembros del reino de Cristo son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Son las personas creyentes en Cristo, nacidas de nuevo. Ahora vean lo que 1 de Juan capítulo 5 nos dice y capítulo 1. Capítulo 1 de San Juan dice de la siguiente manera. Capítulo 1, versos 5 al 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También en el capítulo 5 de 1 de Juan, versos 10 en adelante dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está la vida eterna que Dios nos ha dado? En Jesucristo. El que recibe a Cristo como a su Salvador está recibiendo la vida eterna. Estas cosas, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, o sea, no tiene la vida eterna. Lo que tiene es una vida temporal que en algún momento se le va a acabar. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La buena noticia para los creyentes en Cristo es que tenemos vida eterna. En Romanos capítulo 5, versos 8 al 11 dice San Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La reconciliación con Dios
la hemos recibido por medio de Jesucristo nuestro Salvador, el cual es la expiación por el pecado del ser humano, para el ser humano ser perdonado y ser reconciliado con Dios. Sin expiación no hay reconciliación con Dios. Y ahora todos sabemos cuál es la expiación por el pecado para el ser humano: obtener el perdón de sus pecados y ser limpio de todo pecado con la sangre de Jesucristo nuestro Salvador, para así la persona ser reconciliada con Dios. Por lo tanto, toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador ha sido limpiada con la sangre de Cristo de todo pecado y ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo ha bautizado con Espíritu Santo y fuego. Esa persona ha obtenido el nuevo nacimiento en el reino de Cristo y ha sido reconciliada con Dios por Jesucristo nuestro Salvador. Pero toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador no está reconciliada con Dios y por consiguiente no tiene vida eterna y será juzgada en el juicio final por Cristo, será condenada y echada en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Pero ninguna persona quiere que le suceda algo tan terrible como eso, que sea juzgado en el juicio final y condenado y echado en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Cristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo y luego no tienen poder para matar el alma. Temed a aquel que puede matar el cuerpo y también el alma en el infierno. A ese es al que tenemos nosotros que temer. Por lo tanto, como Dios ha dicho, así es como Él hará. Toda persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador, como su expiación por sus pecados, para ser reconciliado con Dios, pues la persona no ha sido perdonada y no ha sido limpiada con la sangre de Cristo de todo pecado. O sea, no se ha materializado en la persona ese milagro del perdón de los pecados y la limpieza de todo pecado con la sangre de Cristo. Pero ya el sacrificio de Cristo está hecho y está disponible para todo ser humano. Por lo tanto, le corresponde a cada persona recibir a Cristo como su Salvador. Es su futuro eterno el que está en juego. Y la única oportunidad que la persona tiene para que su futuro eterno sea con Cristo en su reino eterno es mientras vive en este planeta Tierra, recibiendo a Cristo como su Salvador personal, pidiéndole perdón a Cristo por sus pecados, y Cristo lo perdona y con su sangre lo limpia de todo pecado. Y el ministro lo bautiza en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido en el reino de Cristo a una nueva vida, a la vida eterna, y así ha asegurado su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Cristo es el único que te puede asegurar el futuro eterno en la vida eterna, en su reino eterno. Y si la persona mientras vive aquí en la tierra no aprovecha esa oportunidad estando viviendo en la tierra, después que muera ya no hay oportunidad. Es mientras vive aquí en la tierra. Ese es el propósito de nuestra existencia en esta tierra, que confirmemos nuestro lugar en la vida eterna, como recibiendo a Cristo como nuestro Salvador personal.
y Cristo nos perdona y con su sangre nos limpia de todo pecado, y somos bautizados en agua en su nombre. Cristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtenemos el nuevo nacimiento. Nacemos en el reino de Cristo y en la vida eterna. Y así queda asegurado nuestro futuro eterno con Jesucristo en tu reino eterno. Y Él luego nos dará un cuerpo eterno y glorificado para que vivamos con Él en su reino eterno. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así dirá Jesucristo nuestro Salvador a todos los que le han recibido como su Salvador personal. Y todos deseamos vivir eternamente con Jesucristo en su reino. ¿Qué pueden hacer las personas que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador y no tienen esperanzas de vivir eternamente con Cristo en su reino, sino que serán echadas en el lago de fuego, donde dejarán de existir, donde serán quemadas en cuerpo, espíritu y alma? ¿Qué pueden hacer para evitar ir al lago de fuego? Pues recibir a Cristo como su Salvador personal. Él perdona sus pecados y con su sangre les limpia de todo pecado. Y son bautizados en agua en su nombre. Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y también en San Juan capítulo 13, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es como la persona recibe la vida eterna, es restaurado a la vida eterna, recibiendo a Cristo como su Salvador, creyendo en Jesucristo como su Salvador, como su expiación por el pecado. Cristo es nuestra expiación por el pecado. Por lo tanto, toda persona necesita a Cristo como su Salvador para poder ser perdonado y limpiado de todo pecado con la sangre de Cristo, y ser restaurado a la vida eterna y ser reconciliado con Dios. Porque sin sangre, sin expiación, no se hace reconciliación. Sin expiación no hay reconciliación con Dios. Por lo tanto, en esta noche, todos los que ya han recibido a Cristo como su Salvador y han sido bautizados en agua en su nombre, y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, han nacido de nuevo, han nacido en el reino de Cristo y han sido reconciliados con Dios y han asegurado su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno, para vivir con Cristo eternamente en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y glorificado. Tenemos la expiación por nuestros pecados y hemos sido reconciliados con Dios. Cristo es nuestra expiación por nuestros pecados. Toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador no tiene la expiación por sus pecados, no ha recibido la expiación por sus pecados y no está reconciliada con Dios por consiguiente. Y su futuro es un futuro terrible. Pero ¿qué puede hacer la persona? Lo mismo que hemos hecho nosotros: recibir a Cristo como su Salvador personal. Cristo perdonará sus pecados y con su sangre lo limpiará de todo pecado, y será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego y obtendrá el nuevo nacimiento, y así será reconciliado con Dios y para vivir eternamente con Cristo en su reino. Sin expiación no hay reconciliación. Por lo tanto, toda persona tiene que tener la expiación por sus pecados, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
recibir a Cristo como su Salvador creyendo en su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Por lo tanto, en esta noche, toda persona que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador puede invocar el nombre del Señor para que Cristo lo salve y así hacer la confesión pública de que cree en Jesucristo como su Salvador personal, de que cree en su corazón, porque con el corazón se cree, pero con la boca se hace confesión de lo que la persona cree. Confiesa a Cristo como su Salvador, confiesa que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo y ha muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Y así la persona ha confesado con su boca para salvación, ha confesado a Cristo como su Salvador personal. Y yo estaré orando por todas las personas que en esta noche levanten sus manos para recibir a Cristo como su Salvador, confesando que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo para morir en la cruz del Calvario y con su sangre limpiarnos de todo pecado y así reconciliarnos con Dios. Por lo tanto, toda persona que en esta noche levante su mano para recibir a Cristo como su Salvador, estaré orando por usted para que Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado y pueda ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo le bautice con Espíritu Santo y fuego. Toda persona que levante su mano puede levantar su mano en señal de que recibe a Cristo como su Salvador personal. Y estaré orando por usted. Veo una mano levantada allá, vi que se levantó una mano allá, acá también veo manos levantadas. Pueden pasar a la frente y estaré orando por ustedes. Veo manos levantadas acá también. Pueden pasar a la frente y estaré orando por ustedes para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado y puedan ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y obtengan el nuevo nacimiento y así aseguren su futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Hay que asegurar nuestro futuro eterno y el único que nos asegura nuestro futuro eterno es Jesucristo. Ninguna otra persona nos puede asegurar nuestro futuro eterno, solamente Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente hay un nombre y ese nombre es Señor Jesucristo. Él es el único Salvador, Él es el único que salva el alma del ser humano. Eso es lo más que vale en la persona, el alma de la persona, porque somos alma viviente. El cuerpo físico es temporal, pero Él nos va a dar un cuerpo nuevo y eterno, igual a su cuerpo eterno y glorificado. Y entonces seremos físicamente eternos y jóvenes para toda la eternidad. Jesucristo, nuestro Salvador, lleva unos 2000 años aproximadamente que ascendió al cielo y no se ha puesto viejo. Está tan joven como cuando ascendió al cielo, porque tiene un cuerpo glorificado. Esa es la clase de cuerpo que Jesucristo tiene para todos los creyentes en Él, para todos los que le reciben como su Salvador personal. Cristo dijo: el que me confesare
delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Todos queremos que Jesucristo nos confiese delante del Padre Celestial y diga: estos son míos. Para eso recibimos a Cristo y Cristo nos confiesa delante de nuestro Padre Celestial y dice: Padre, estos son creyentes en mí. Estos me recibieron como su Salvador. Y yo he perdonado sus pecados y con mi sangre yo los he limpiado de todo pecado. Y estas personas han sido bautizadas en agua en mi nombre. Y yo los he bautizado con Espíritu Santo y fuego y he producido en ellos el nuevo nacimiento. Y han nacido en mi reino eterno. Padre, yo quiero que ellos vivan eternamente conmigo en mi reino. Y el Padre Celestial dice que vivan eternamente contigo en tu reino. Y así será que viviremos con Cristo eternamente en el reino de Dios, porque recibimos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestra expiación por nuestros pecados, para ser reconciliados con Dios y ser restaurados a la vida eterna. Ustedes y yo hemos venido de la eternidad, pero por causa del pecado en el huerto del Edén, nos encontramos en cuerpos mortales y temporales. Pero Cristo nos restaura a la vida eterna para vivir con Él por toda la eternidad. Por eso es que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él dijo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. San Juan capítulo 8, verso 47, y en San Juan capítulo 10, versos 14 al 30, Él dijo que sus ovejas, las ovejas que el Padre le dio, esas oyen su voz. Y Él dice: yo les doy vida eterna. Es vida eterna lo que Cristo da a los que lo reciben como su Salvador. Ninguna otra persona le puede dar vida eterna a usted. Ninguna otra persona le puede asegurar a usted su futuro eterno, sino Jesucristo, nuestro Salvador. Todavía continúan pasando más personas que quieren vivir eternamente con Jesucristo, que quieren ser reconciliadas con Dios, para así entrar al reino de Cristo y vivir con Cristo por toda la eternidad. Y eso es la decisión más importante que usted ha hecho en su vida: recibir a Cristo como su Salvador. No hay otra decisión mayor que esa. Para poder obtener el perdón de sus pecados, ser limpio de todo pecado con la sangre de Cristo, ser bautizado en agua en el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento. Esa es la decisión más grande que ustedes han hecho para entrar a la vida eterna. Así como cuando nacimos en esta tierra, fue la decisión más grande que hicimos: nacer para poder existir en estos cuerpos mortales. Y ahora, para vivir eternamente, la decisión más grande es recibir a Cristo para obtener el nuevo nacimiento, nacer en el reino de Cristo a la vida eterna, para poder vivir eternamente con Cristo en su reino. Todavía estamos esperando las últimas personas que faltan por pasar, a las cuales ya Dios les ha hablado en sus almas, en sus corazones, porque sus nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida. Y para ser restaurados a la vida eterna necesitan recibir a Cristo como su Salvador. Necesitan confesar a Cristo como su Salvador. El que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre.
dijo nuestro amado Señor Jesucristo. Todavía estamos esperando que pasen las últimas personas que faltan por pasar, para ya orar por todos ustedes que están aquí presentes. Vamos a dar unos segundos y luego oraremos por todas las personas que han pasado, para que Cristo les reciba, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Vamos a esperar unos segundos en lo que pasan las últimas personas que también desean vivir eternamente como cada uno de ustedes. Y para vivir eternamente necesitan ser reconciliadas con Dios por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo, nuestro Salvador. Venimos a Cristo para recibir vida eterna. Ya vamos a orar por todos. Pueden estar puestos en pie todos. Repitan conmigo esta oración. Pueden inclinar todos sus rostros. Inclinemos nuestros rostros. Repitan conmigo: Señor Jesucristo, vengo a ti en esta noche y te ruego perdones mis pecados. Señor Jesucristo, yo te recibo como mi Salvador. Perdona mis pecados, pues reconozco que soy pecador, y límpiame con tu sangre preciosa todo pecado. Y Señor Jesucristo, bautízame con Espíritu Santo y fuego y dame vida eterna. Yo quiero vivir eternamente contigo en tu reino. Señor Jesucristo, seré bautizado en agua en el nombre tuyo, porque tú has dicho: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo quiero ser salvo. Yo he creído con toda mi alma y quiero ser bautizado en agua en tu nombre. Y quiero que tú me bautices con Espíritu Santo y fuego y produzcas en mí el nuevo nacimiento. En tus manos me encomiendo, Señor Jesucristo. Salva mi alma. Tú eres mi Salvador. En tu nombre, Señor Jesucristo, te lo ruego. Amén y amén. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Repitan conmigo: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Ahora inclinemos nuestros rostros y estaré orando por ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, vengo a ti en el nombre del Señor Jesucristo, trayendo ante ti todas estas personas que han recibido a tu Hijo Jesucristo como su Salvador personal. Dios eterno, recíbeles en tu reino y que vivan eternamente contigo en tu reino. Y, Señor, cuida sus vidas, guía sus vidas todos los días que les toca vivir en esta tierra, y a sus familiares tráelos a los pies de Jesucristo para que también reciban la salvación y vida eterna y puedan estar viviendo eternamente con Cristo en tu reino, juntamente con todas estas personas que han recibido a Cristo como su Salvador.
En tus manos los encomiendo, oh Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Cristo ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado. Ustedes han creído en Jesucristo como su Salvador, como el Hijo de Dios, y por consiguiente me preguntan ustedes, Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya hemos creído y ahora, ¿cuándo puedo ser bautizado? Porque quiero ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por lo tanto, la pregunta de ustedes, ¿cuándo puedo ser bautizado?, será contestada ya. ¿Hay agua? Hay agua y 2 bautisterios aquí, y lugar donde cambiarse de ropa también, y ropas bautismales también. El ministro aquí dice que hay agua, hay bautisterios, hay ropas bautismales también, y donde cambiarse también. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo esta misma noche. Y así cumplirán el mandato de Cristo. El que creyere, y ya ustedes han creído, y fuere bautizado, y serán bautizados, será salvo. Eso es lo que Cristo ha dicho, y eso es lo que hay que hacer, porque Él es el que dice lo que hay que hacer para obtener la salvación y vida eterna. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de nuestro tema. Sin expiación no hay reconciliación con Dios. Pero tenemos la expiación de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados para ser reconciliados con Dios. Y esa es la expiación que ustedes han recibido en esta noche, a Cristo como vuestro Salvador, para ser reconciliados con Dios y ser restaurados por Cristo a la vida eterna y ser colocados en el reino de Jesucristo, nacer en el reino de Jesucristo en y a la vida eterna. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador, y nos veremos cuando tengamos el nuevo cuerpo en el reino milenial de Cristo y en la eternidad, jovencitos en cuerpos glorificados como el cuerpo glorificado de Jesucristo nuestro Salvador. Dejo nuevamente aquí al ministro para que así él les indique hacia dónde caminar las damas y los caballeros para recibir las ropas bautismales y cambiarse de ropa y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Dejo con nosotros al reverendo Sergio Aguilar para que les indique hacia dónde ir para ser bautizados. Que Dios les bendiga y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo nuestro Salvador. Con nosotros el reverendo Sergio Aguilar.